This is the path of my destiny. The main event! Yoisho! Round 1, fight! Bienvenidos familia, bienvenidos chicos chicas, otro día más a mi canal. Aquí estamos de nuevo para hablar otra vez más de Street Fighter. Tras 2 semanitas atrás que hice un vídeo jugando a uno de los juegos más significativos para máquina arcade, de los primeros Street Fighter, de los primeros juegos de la franquicia que salieron para máquina arcade, como es Street Fighter 2. Vengo a traeros ahora un juego que acabo de adquirir la pasada semana, ¿vale? El día 14 de febrero salió a la venta. Este Street Fighter V Champions Edition es una revisión de Street Fighter V, ¿vale? Como podéis ver ahí, que no se refleje demasiado, ¿vale? La revisión de un juego que viene con nuevos personajes, como podéis ver ahí arriba, nuevos escenarios y bueno, un juego, el último Street Fighter que acaba de salir. Y por eso vengo a hacer una pequeña comparativa entre lo que es los primeros juegos que salieron, en este caso Street Fighter 2 Champions Edition, que también existe, como os dije ya en el pasado vídeo, existen 3 versiones de Street Fighter. Os voy a traer la Champions Edition y os voy a traer la Champions Edition de Street Fighter V. Y voy, como os digo, a comparar un poquito lo que viene siendo los inicios del juego en máquina arcade con el final o lo último que ha salido para consola. Ahora ya es menos habitual poder jugar a Street Fighter o a cualquier juego en una máquina arcade. Normalmente casi todos lo jugamos más bien en consola. Las competiciones oficiales del juego también se realizan en consola de la actual generación. Así que bueno, por eso vengo a traeros una pequeña comparación entre lo que era Street Fighter antes y lo que es Street Fighter ahora, ¿vale? Bueno, el título del vídeo puede dar un poquito lugar a confusión. No vengo a preguntaros o no vengo a responderos sobre la cuestión de dónde prefiero jugar Street Fighter, si en máquina arcade o en consola de la actual generación, sino más bien vengo a compararlo. De todos modos, si surge alguna duda con esto, siempre Street Fighter o cualquier juego de lucha, siempre prefiero jugarlo en máquina arcade. Sí que es cierto que lo traigo el Street Fighter 2 Champions Edition, la versión arcade, porque antes lo más habitual era jugar a estos juegos en máquinas arcade, en máquinas recreativas, en un salón recreativo, en un bar. Y ahora lo más común es jugarlo en casa con una consola de sobremesa. Antes era más complicado tener una consola de sobremesa en casa, ahora es más complicado tener una máquina recreativa en casa, aunque antes tampoco la teníamos en casa, ¿vale? Entonces vengo, como os digo, a haceros un poquito la comparativa entre lo que es el juego de antes en su versión arcade y el juego de ahora en su versión de consola de sobremesa, como es este Street Fighter V Champions Edition. Bueno, la primera comparación que podemos hacer así a grandes rasgos de las dos Champions Edition, tanto de esta de Street Fighter V como de Street Fighter 2, es la ampliación de personajes que se ha tenido en cuenta. Son revisiones de juegos donde han ampliado pues el elenco de personajes. En el Street Fighter 2 se ampliaron, como podéis ver, a Sagat. Bueno, los 4 enemigos del juego, como son Sagat, M. Bison, Balrog y Vega, el español Vega. Y bueno, en Street Fighter V pues se ha ampliado también mucho el elenco de personajes, trayendo con respecto al juego original todos los de pago, los de DLC y demás. Y bueno, prácticamente aparecen en este Street Fighter V Champions Edition todos los personajes, o prácticamente todos los personajes que han aparecido en la saga durante todos los Street Fighter. Así que bueno, al final en Street Fighter 2 se ampliaron, como os digo, 4 personajes. En Street Fighter 5 han sido bastantes más, pero aparte también en Street Fighter 5 han ampliado el tema de los trajes y tal, que ya veremos ahora.
Sagat wins. Round 1. Fight. Y bueno, ya dejando de lado un poco la comparativa entre Champions Edition y las primeras ediciones de los juegos, de ambos juegos, también quería traeros estas dos Champions Edition, no por nada, sino simplemente también para que veáis la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. Han pasado más de 20 años y dos de los personajes tan icónicos como puedan ser Ken y Honda, fijaos lo que han cambiado, aunque Honda siga todavía un poquito pasado de kilos y Ken tenga la melena un poquito más larga. Fijaos cómo se han adaptado a los nuevos tiempos ambos personajes. Y bueno, esto pasa con todos. Al final, personajes icónicos que conocemos de toda la vida, como son estos dos, como puede ser Ryu o Sagat o M. Bison o Chun-Li o cualquiera de ellos, cómo han cambiado y cómo todavía generaciones y generaciones de jugadores seguimos conociéndolos como... es que no puedo hablar y derrotarlo a la vez. Cómo seguimos... Al final me ha ganado, joder. Como decía, cómo seguimos todavía conociéndolos y a pesar de sus cambios físicos y sus cambios de trajes y demás historia, siguen siendo, vamos, como el primer día, aquel que jugaba yo de niño en las máquinas recreativas de los bares a aquel Street Fighter 2. Y siento exactamente la misma experiencia que ahora delante de la PlayStation 4 jugando a este Street Fighter 5. Y otra de las cosas importantes que nos trae esta Champions Edition de Street Fighter 5, hostia, que viene ahí, es la cantidad de trajes, la cantidad de transformaciones al fin y al cabo que incluso pueden sufrir los personajes, porque hay trajes ya que te cambian el aspecto por completo. Y esto es algo que no existía en las revisiones de juegos antiguos, como pasa con este mismo Street Fighter 2 Champions Edition. Ya, qué guapo, un doble KO, ¿no? Bueno, como os decía, es algo que no ocurría en aquellas revisiones, sino que, como os digo, solo ampliaron 4 personajes y la única forma de cambiar de traje era que las dos personas, o incluso si jugábamos con la propia máquina, contra la propia máquina, eligiéramos el mismo personaje. Así veríamos ambos trajes, los dos trajes disponibles de cada personaje. Ahora no es así, ahora tenemos trajes por un tubo. Esto en este sentido ha cambiado y ha mejorado también un poquito la experiencia de juego. Pues nada, chicos, chicas, aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí hemos llegado en esta pequeña mini comparativa entre Street Fighter 2 Champions Edition, jugado en tiempo real en mi máquina arcade, y esta Street Fighter 5 Champions Edition, jugado también en tiempo real en mi PlayStation 4. Espero que os haya gustado esta pequeña comparativa entre algunas similitudes y algunas diferencias entre ambos juegos después de, como digo, más de 20 años. Así que nada, chicos, chicas, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto y hasta luego. Vamos a por este Sagat no, Dalsim, perdón. Muchas gracias. Hasta luego.